El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso Penta, presentó una queja contra el juez Juan Manuel Escobar, esto por permitir que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena sean citados a declarar como testigos en el caso. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña el juez vocero de la Asociación de Magistrados, Eduardo Gallardo, a quien le doy la bienvenida aquí al estudio de CNN Chile. Muchas gracias, magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ustedes han declarado su malestar porque la Fiscalía haya presentado precisamente esta recusación contra la decisión del magistrado de citar finalmente a declarar como testigos a dos de los fiscales. ¿Por qué opinan que el Ministerio Público no tiene esa facultad o esa garantía? A ver, lo que ha sucedido es que el fiscal nacional anunció hace unos días un recurso de queja en contra del juez. Nosotros no estamos peleando con nadie, esto no es un partido entre la Fiscalía y los jueces y que alguien tiene que ganar, nada más lejos de nuestra intención. Los intervinientes ejercen sus prerrogativas y tienen derecho naturalmente a criticar y a controlar las decisiones jurisdiccionales. El problema nuestro tiene que ver con una cuestión estructural del diseño institucional del control de las decisiones de los jueces en Chile, que básicamente tiene un origen monárquico. El recurso de queja, Matilde, consiste básicamente en que un tribunal superior, una corte, puede revisar la decisión de un juez, pero siempre y cuando se haya cometido una falta o abuso grave, y por lo tanto concentra dos facultades que ninguna democracia contemporánea seria están radicadas en las Cortes de Apelaciones o en la Corte Suprema, que es la facultad de resolver los conflictos jurídicos, vale decir el poder jurisdiccional, y por otra parte el control disciplinario de los jueces. Este recurso no es en rigor un medio de impugnación de las resoluciones judiciales de manera ordinaria, sino que tiene por objeto precisamente disciplinar a un juez, castigarlo. El hecho de que en la práctica no opere así simplemente demuestra su profunda distorsión de haber devenido con el curso de los años en una especie de recurso ordinario que la ley no contempla para revertir resoluciones judiciales que no son del agrado de algunos de los intervinientes. Como por ejemplo ahora el Ministerio Público, el juez al fiscalado no le gustó que se llamara como en calidad de testigos a estos dos fiscales, y en ese sentido está presentando esta recusación que podría terminar en una sanción, un recurso de queja que podría terminar en una sanción administrativa, una sanción más bien disciplinaria contra el juez. Así es, exactamente. Imagínese, ¿ustedes se sienten que están perdiendo independencia con esto, pese a que existía? No es que sentimos que estamos perdiendo independencia. La sola existencia de este recurso de queja, que le reitero, usted no lo va a encontrar en ninguna democracia avanzada y desarrollada contemporánea, es en sí mismo una afectación institucional de la independencia del juez. Si usted me da 2 minutos, déjeme explicarle una cosa. El recurso de queja históricamente se entiende en un periodo anterior a la Revolución Francesa, cuando existía la monarquía feudal. Y claro, en esa época, antes de la Revolución Francesa, el juez era un lacayo, un empleado del rey. Y las personas, los súbditos, no éramos regidos por leyes, éramos regidos por la voluntad del soberano, del rey, que incluso a veces tenía su poder delegado por Dios. Y por lo tanto el juez que se apartaba de la voluntad del rey era sancionado, se le daba el garrotazo. Con el advenimiento de la democracia, del Estado de Derecho, en que los ciudadanos somos regidos por leyes dictadas por el pueblo a través de sus representantes elegidos democráticamente, los jueces ya no son empleados del rey ni de una corte, son funcionarios terceros imparciales que deciden las cuestiones sobre la base de los argumentos que escuchan, en este caso en una audiencia oral y pública donde todos tienen la oportunidad de plantear sus argumentos, y por lo tanto la decisión del juez tiene que ver con darle la razón a alguien, lo cual obviamente puede molestar y afectar a quien no tiene la razón. En un sistema democrático existe la posibilidad de impugnar resoluciones judiciales que no son del agrado de quien perdió, por así decirlo, pero ciertamente este recurso no es el mecanismo, como le reitero, no existe en otras democracias, y naturalmente si alguien considere que este tipo de decisiones, específicamente reabrir una investigación y decretar diligencias, que es una resolución que está contemplada en la ley, debiera ser objeto de un recurso de apelación, por ejemplo, el camino es el Congreso Nacional que modifique esto y que haga apelable una resolución que el día de hoy no es apelable y que probablemente tampoco tiene mucho sentido que lo sea, en un sistema adversarial donde hay controles horizontales porque el juez no está solo. Bueno, pero ¿por qué esto surge recién hoy día? Usted dice que ya no estamos en esta monarquía, claramente no lo estamos. ¿Por qué se mantiene esta facultad? Esa es una buena pregunta, habría que hacérsela a quienes hoy día tienen la facultad. Pero ustedes nunca habían alzado la voz antes. Es que eso es lo que le quiero decir. Le voy a contar algo. En el año 1990, recién recuperada la democracia,
En la Convención Nacional de Magistrados asistió el presidente Patricio Aylwin. Fue la primera convención después de la dictadura. En esa convención, hace casi 30 años atrás, los jueces de Chile le plantearon al presidente democrático de la época la necesidad de derogar el recurso de queja. El presidente Aylwin, que no solo era un estadista, sino además un hombre de derecho y un jurista importante, entendió y acojó esta petición. Pero fue más allá. Envió al Congreso Nacional una reforma constitucional en la cual se modificaba la estructura del Poder Judicial y se derogaba el recurso de queja. Eso fue rechazado, incluso con la posición frontal de la Corte Suprema de la época, que estaba mayoritariamente compuesta por ministros que habían sido designados por la dictadura. Han pasado 30 años y muchas cosas han cambiado en Chile para mejor. Sin embargo, seguimos con el recurso de queja. Y yo creo que ahí las autoridades políticas tienen una deuda pendiente con nuestra democracia. Deuda que hace 30 años trató de saldar nada menos que el presidente Aylwin. Ahora, con esta recusación también se podría, o más bien, perdón, porque en esto hay que ser muy riguroso y en los términos jurídicos claramente usted tiene toda la ventaja. Pero en una decisión de este tipo que ha tomado el juez de finalmente optar por reabrir esta investigación en el caso Penta y citar a estos dos fiscales a declarar, ¿pudiera también llegar a abrirse tanto la posibilidad del juez en que se pidiera también que otros jueces fueran a declarar en un caso? Bueno, yo no voy a venir aquí a hacer una defensa del contenido de la decisión del colega. El tema que usted plantea es tremendamente discutido, es muy debatido a nivel académico, a nivel jurídico. En el derecho comparado en Estados Unidos también se discute muchísimo, se establecen exigencias muy extraordinarias, en fin. El punto no es ese, el tema es el siguiente: puede ser considerada abusiva gravemente una decisión que ha sido adoptada en una audiencia pública en la cual todos los intervinientes presentes han tenido la oportunidad de plantear sus posiciones. Frente a ese escenario, obviamente un juez tiene que darle la razón a uno, lo cual perjudica a otro. Suponer que en esos casos siempre puede existir la vía de castigar y disciplinar al juez me parece absolutamente incompatible con un Estado de Derecho donde la independencia del juez es una garantía para los ciudadanos. Donde una decisión de este mismo juez fue muy criticada, que fue la prisión preventiva para Carlos Delano y Carlos Lavín al inicio de la audiencia de formalización. Perdón, ¿se imagina usted que es una periodista conocida, independiente, que hace su trabajo? Si cuando tiene aquí un entrevistado importante, que no es el caso obviamente, ¿por qué? Usted tuviera que estar preocupada de que si va a hacer preguntas incómodas, desagradables, va a ser acusada por el entrevistado a su jefe y la van a sacar del programa o la van a sancionar. Obviamente... Afortunadamente esto aquí no ocurre. Y si ocurriera, afectaría el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Cuando se afecta la independencia judicial, usted lesiona el derecho que usted tiene a que un tercero imparcial solo resuelva sus casos en base a las alegaciones de las partes y vinculándose a la Constitución y la ley. Ahora, magistrado, muchos, y el interrogante y la preocupación de fondo que hay en esto es que se afecte la investigación por tener a estos dos fiscales siendo en este juicio como testigos, cuando ellos son los que han investigado el caso, y desde los creyentes dicen que esto los busca neutralizar. ¿Usted lo ve así? No importa cómo yo lo vea. Obviamente, en una discusión tan compleja, las partes tienen sus aprensiones y tienen argumentos, para sostener que la decisión puede ser errónea. Eso es parte de la vida en cualquier sistema judicial donde un tercero imparcial tiene que tomar decisiones. Ahora es importante la precisión, porque acá hay que tener cuidado a veces con esta moda de la posverdad, donde se instalan realidades que no son. Al juez está bien y es legítimo que se lo critique por lo que hizo, no por lo que no hizo. Aquí la resolución del juez en ningún caso ha citado declarar a los fiscales al juicio, sino que en el contexto de una investigación que ha sido reabierta, lo cual obviamente no quiere decir que esto no se pueda discutir y debatir, pero es un tema opinable, donde todas las visiones pueden ser legítimas y por lo tanto suponer que frente a una cuestión tan debatible tengamos que amenazar a los jueces con una sanción disciplinaria, simplemente... ¿Usted lo ve como una amenaza del fiscal Abbott? No, no lo veo como una amenaza al fiscal Abbott. La amenaza está en la ley, en el diseño institucional que contempla la posibilidad de deducir el recurso de queja frente a resoluciones judiciales. ¿Y la solución es una reforma constitucional? Sin duda, lo que nosotros hemos planteado siempre, fíjese que hace unas semanas atrás estuvimos algunos dirigentes de la Asociación de Magistrados en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde planteamos este tema y le dijimos
a los representantes del gobierno de Chile que ellos tenían, por así decirlo, el impulso de reformar la Constitución y modificar la ley para poner al Poder Judicial chileno a tono con los poderes judiciales de cualquier democracia contemporánea más o menos sensata y equilibrada. Bueno, quedamos entonces a la espera acá en la cancha de la política, esta situación de ahora para esta reforma constitucional que se necesitaría y que usted dice se remonta ya a la época del expresidente Patricio Aylwin. Eduardo Gallardo, magistrado, muchísimas gracias. Vocero, además de los magistrados, le quiero agradecer que haya estado aquí en CNN Chile explicándonos este caso que había adquirido connotación por la relevancia de lo que había hecho el juez más que por esta figura que está afectando a su juicio a los magistrados. Así que pero lo relevante es la figura. Muchas gracias, Matilde.